Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, quiero agradecer muy especialmente, en nombre de Convocatoria Serenista Progresista, la aceptación de la invitación a participar de este conversatorio al doctor Edison González Lapeire y a la doctora Silvia Echevarne, que muy amablemente aceptaron la invitación a conversar sobre un tema tan importante como es la política portuaria. Nos acompaña el senador y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Mario Vergara, quien ha iniciado desde hace algún tiempo un ciclo de charlas para abordar temas que hacen al futuro de nuestro país. Y en esta oportunidad, el tema que nos convoca es la política portuaria. Tenemos la posibilidad de dialogar con dos expertos en temas portuarios, como son el doctor Edison González Lapeire y Silvia Echevarne. Para comenzar, le voy a dar la palabra al doctor González Lapeire, a quien previamente voy a presentar. Fue catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fue profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Fue presidente del directorio de la ANP y de la Comisión Interamericana de Puertos. Fue embajador, negociador del Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo y del Estatuto del Río Uruguay. Autor de más de 200 publicaciones de su especialidad. Al doctor Edison Lapeire le agradecemos nuevamente su presencia y le vamos a pedir si pueden iniciar el conversatorio con algunas reflexiones acerca del impacto que ha tenido el acuerdo entre el gobierno y la empresa Catón Natí en la política portuaria que se venía desarrollando desde tal vez la aprobación de la Ley de Puertos del año 92, y algunas reflexiones sobre las perspectivas de la política portuaria en el futuro, cuáles son los problemas que un futuro gobierno tendría que enfrentar a la luz de este acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa Catón Natí. Muchas gracias. Si tener el micrófono en la mano, ¿me escuchan ustedes? No, y además con la aplicación para las redes. Te están escuchando miles en las redes. Quiero en primer lugar expresar tiene que enfocarlo. No, ahora sí mejor. Tiene que enfocarlo hacia. Quiero expresar en primer lugar mi profundo reconocimiento por el honor que me han dispensado de participar en este conversatorio, nada menos con una figura tan relevante de la política nacional como es el senador Mario Vergara. Tengo de él un altísimo concepto y me honro con formar parte de este panel. En segundo lugar, creo necesario establecer que mi presencia aquí es simplemente la de un especialista en temas náuticos y portuarios. No obedece a ningún tipo de inclinación, filiación política o compromiso profesional. Soy absolutamente independiente y lo he sido en el pasado y pienso que lo seré hasta que dentro de poco tiempo Caronte me permita subir a su barca para atravesar el lago Estigia. De toda esa salvedad debo decirles que el propósito, mi exposición está dirigido a hacer un diagnóstico de los errores que se han cometido a lo largo del tiempo en esta materia y, como corolario, referirme a un tema que para mí es de enorme trascendencia, como es indudablemente el proceso que se ha seguido con respecto al acuerdo del 25 de febrero de 2021 entre el TCP, Catón Natí y el Estado uruguayo. Cuando hablo de los errores que se han acontecido... Podría poner el teléfono más dirigido a la boca porque no puede escuchar. Cuando hablo de los errores que se han cometido, tengo que determinar determinado plazo, determinado tiempo. No quiero de ninguna manera afectar al doctor Lascano, que me merece un altísimo concepto, fijando una fecha determinada, pero voy a mencionar, sin que esto signifique una discriminación política de ningún tipo, dos periodos. El periodo anterior, por ejemplo, donde la ley 19.046 del año 2013
habilita como puerto de aguas profundas en artículo único a 3 balnearios del departamento de Rocha: Buenos Aires, Palenque y San Francisco. Un disparate porque obviamente la norma podría decirse declara de interés público, se habilita conforme a la disposición constitucional que le permite a la Asamblea General habilitar puertos, pero allí no existía ningún puerto habilitar, y menos entre playas. Eso empezando por la ley, una ley aprobada por legisladores de todos los partidos. Pero además, yo publiqué en la revista Naval en esa época un artículo diciendo que ese emprendimiento no era viable. Y no era viable porque no existían las cargas que pudieran justificarlo. Incluso mi amigo, que conozco desde su más tierna infancia, el ingeniero naval Alberto Díaz, que era presidente del directorio de la ANP, manifestó que para justificar la inversión tenía que mover ese puerto 60 millones de toneladas de carga por año. ¿Usted sabe cuánto mueven ahora? 10 años más tarde, los puertos de Nueva Palmira y Montevideo, entre 23 millones y 24 millones de toneladas. Y la pregunta que yo formulé en aquel entonces, además de otras razones, es ¿quiénes nos iban a dar las 60 millones de toneladas que se requerían para que ese emprendimiento fuese viable? Se instituyó una comisión interministerial que gastó 7 millones de dólares en consultorías, hubieron otras expensas que se efectuaron, y al final privó la cordura de un ministro que me honra saludar, que es el ministro Rossi. Un hombre de gran talento y sobre todo gran sentido común. Cuando vio el esperpento que significaba ese proyecto, lo metió en un cajón y allí duerme el sueño de los justos. Posteriormente me pareció que no era viable el emprendimiento de Casa Lagos porque no estaba, y publiqué una nota en el sentido, no estaba asegurada la venta del excedente de turismo. Ya sabemos todo lo que pasó con ese emprendimiento. Y por último, ya por anticipado le pedí disculpas al el contador Álvaro García, así que estoy salvado. Sé que no se va a enojar conmigo. El 7 de diciembre de 2017 se firma un contrato de inversión muy importante para el país. Yo me voy a referir a la parte náutica, los otros aspectos creo que fueron positivos. Se trató de las inversiones más importantes en la historia de la República Oriental del Uruguay. Pero fíjese lo que dice desde el punto de vista náutico y portuario. Dice, la Administración Nacional de Puertos se obliga a dragar un canal de conexión entre el Río de la Plata y la zona adyacente a la concesión, y luego fija las profundidades y el plazo para que esas profundidades se alcancen. Un canal de conexión entre el Río de la Plata y la zona adyacente a la concesión dentro del puerto. Este contrato, que por Uruguay lo firmaron el secretario de la Presidencia, el doctor Miguel Ángel Tomás, el prosecretario doctor Robato y el amigo Álvaro García, incurre un error muy grande, porque el Río de la Plata, ¿hasta dónde llega? Hasta la boca del puerto, después son aguas interiores. Entonces, el compromiso se refiere solamente al ámbito del puerto de Montevideo. Se debió decir el canal de acceso al puerto de Montevideo. Pero bueno, se ha interpretado, digamos, un poco sobre la base de la intención que tuvo ese contrato, y naturalmente se trata de un hecho del pasado. Doctor, si es tan amable, ¿se puede acercar el micrófono? Muy bien. Al final lo voy a besar al micrófono, pero bueno. Sí. Nadie lo va a malinterpretar. No está tan cerca su labio como piensa. Llegamos al periodo presente de gobierno. Y yo, que soy un ciudadano de a pie, que obviamente a esta altura de la vida lo único que me preocupa es que el muelle del Club Náutico esté en condiciones para que mis amigos y mis familiares puedan ir a lanzar mis cenizas al Río de la Plata sin problema. Me entero de que el presidente del directorio del ARP, doctor Urbero del Bosco, había acordado con la Corporación Nacional para el Desarrollo el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad. Es un tema que lo había seguido. Yo estuve en la Comisión Administradora de Río de la Plata, tengo muchos vínculos con diplomáticos argentinos, incluso con algunos especialistas en temas marítimos. Y concurrí al despacho del ministro de Transportes y Obras Públicas de la época, que era Luis Alberto Heber,
con copia auténtica de las actuaciones que se habían llevado a cabo en el año 2018 en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata en el régimen de consulta previsto en el artículo 17 y siguientes del tratado. ¿Qué decían esas actuaciones? ¿Qué había pasado en ese proceso? Lo que se había autorizado era un dragado a 13 metros de profundidad con un cambio de trazado. El canal de acceso al puerto de Montevideo tenía una dirección noroeste-sudeste, un cambio de trazado que implicaba que en el kilómetro 42.400 del canal el mismo pasaba a ir directamente de oeste a este o de este a oeste, llegando hasta la isobata de los 13 metros que está en el kilómetro 57. Ese era lo autorizado. Pero fíjate aquí, y esto es increíble, que va el ministro Bustillo, va el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata al Parlamento e informa que la Comisión Administradora del Río de la Plata había autorizado los 14 metros. Nadie se preocupó de pedir los antecedentes como lo hice yo. Por supuesto, tiene una nota muy fuerte de la delegación argentina haciendo esa rectificación, fuerte porque le estaba desasnando a los responsables del gobierno de nuestro país por el enorme error que estaban incurriendo. Frente a esa alternativa, en definitiva se dan cuenta que es necesario proceder a solicitar la autorización para el dragado a 14 metros. Han sido tantos los errores que se han cometido en esta materia que desde el mes de noviembre del año pasado el tema está empantanado en el seno de la Comisión Administradora de la Plata. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Se integra la delegación uruguaya a la Comisión Administradora del Río de la Plata sin un solo especialista. Es como ir a jugar a la Bombonera contra Boca o al Monumental de Núñez contra River con un cuadro de la extra. No se puede, porque uno tiene que hablar del 0 cuarto, de la inclinación de los taludes, del ancho solera, de dónde se va a refular que se traga. Para eso hay que saber, hay que tener un conocimiento. Bueno, así vamos con respecto al canal de acceso al puerto de Montevideo. Otro tema que se generó, donde yo formulé críticas y creo que es valioso hacer referencia a eso, tiene que ver con la hidrovía del río Uruguay. En el debate que tuvieron el ingeniero Martínez con el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, allá por septiembre del año 2019, el doctor Lacalle Pou habló como de uno de sus proyectos de constituir la llamada hidrovía del río Uruguay. Es decir, que el río Uruguay fuese un corredor fluvial que comprendiese todos los tramos del río Uruguay en que el Brasil, la Argentina y el Uruguay son ribereños. Publico en la revista de Liga Marítima, que salió en diciembre del 2019, un artículo diciendo que era inviable. Pero el presidente de Lacalle Pou, por supuesto, como me ha pasado reiteradamente, no hizo caso omiso de mis comentarios, y el día 2 de marzo, cuando asume la primera magistratura del país, vuelve a insistir con ese proyecto. ¿Qué ha pasado? Duerme el sueño de los justos por inviable. Yo en ese trabajo en la Liga Marítima di 10 razones por las cuales no era viable ese proyecto. No voy a hablar de los 53 kilómetros de roca que hay que dragar, de lo que significa sortear la represa de Salto Grande, de los problemas diplomáticos y jurídicos que plantea con Brasil, con Argentina. Quedó ahí en un cajón. Y eso le hace daño al país, porque no se consulta a los especialistas. Y hay gente que sabe mucho en el Uruguay. No hablo de mi caso, pero hay otras personas que conocen de estos temas que podían haber sido consultados. Y luego observamos toda la temática del contrato de 25 de febrero de 2021. Personalmente creo que todo lo hecho es un cúmulo de errores que pueden generar una situación verdaderamente caótica
en el puerto de Montevideo. Contrato celebrado el 25 de febrero de 2021 entre TCP Catunati y el Estado uruguayo se negoció en la intimidad de los gabinetes. Hasta partidos de la coalición se enteraron después de que el contrato estaba hecho. No tuvieron participación menor en todo lo que significaba el proceso de negociación, que involucraba una inversión que supera los $1.000 millones y una concesión que se va a trasladar hasta el año 2081. Pero además, este contrato fue, digamos, completado con 2 decretos del mes de abril, el 114 y el 115. Y esos decretos establecen una serie de prioridades en el manejo de los contenedores, una serie de ventajas para la empresa que son absolutamente legales. Uno de los aspectos fundamentales de este proyecto tiene que ver con la libertad de competencia. Y para, digamos, abogar a favor de la posición que sostengo en cuanto a la ilegalidad de este contrato, recurrir al doctor Augusto Durán Martínez, que fueron los abogados consultados por el gobierno. El doctor Augusto Durán Martínez, examinando la ley de puertos, la ley 16.246 de abril de 1992, dice: la libre competencia es por lo menos de raíz constitucional. Y luego, cuando habla de la ley 16.246, dice: estableció un nuevo régimen jurídico que implica un retorno a la libertad, tanto que consagra el principio de la libre competencia e incluso se establece expresamente que el uso de los muelles y de las grúas estatales existentes en ningún caso podrá constituir un monopolio de hecho en manos de agentes privados. Esto lo dijo el doctor Augusto Durán Martínez. Estoy leyendo literalmente lo que él manifestó. Pero luego tenemos la ley de 29 de junio del 2000, donde yo puse mi granito de arena. En esa época era presidente del directorio de la ANP y apoyado por 2 distinguidos juristas que graban la asesoría letrada de esa institución, el doctor Carlos Rompani y el doctor Edgardo Amosa. Participamos con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas en este proyecto de ley, de la ley 17.243, y en la reglamentación a la cual se debía someterse la empresa que ganase la subasta con la cual se iba a aplicar la concesión de la terminal de contenedores. Y miren lo que establece el artículo 20 de la ley 17.243, que la ANP asegurará que la prestación de servicios se preste en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo. Esto lo dice la ley 17.243, y esto está refrendado por la ley 18.159, que se refiere a todas las personas físicas, jurídicas y públicas. Después está consolidado también por la ley 16.211. Por otra parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso en una demanda de nulidad TCP y Catunati del año 2008 contra la ANP que no existe, esto es literal, no existe ninguna norma que consagre un derecho exclusivo para el titular de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Parágrafo 3 de los considerandos. Ay, ay, ay. Pasan las mejores familias. Ay, 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 perdónenme, un amigo. No, un amigo no te llama en el medio de una charla. Es un amigo de 21 años. Así que se imagina que estamos ya en la quinta generación. Bueno, discúlpenme. Pero después hay otros aspectos fundamentales en este contrato que son absurdos. La incorporación del reglamento de atraques al contrato. Surge claramente de la ley 16.246 que la Capitanía del Puerto, por ende la Administración Portuaria, es la que regula todo lo relativo al atraque, entrada y salida de los buques y la amarre de los mismos. Eso está
regulado por lo que se llama reglamento atraques. Este reglamento atraques tiene que ser susceptible de una modificación por distintas circunstancias que pueden suceder. Un incendio, un derrame de petróleo, hay que modificar cómo se están haciendo los atraques, y eso significa modificar el reglamento de atraques. A incorporarlo, el reglamento de atraques, como anexo al contrato del 25 de febrero de 2021, estoy determinando que cuando lo quieran modificar, tienen que llamar al señor Hut allá a Bélgica o al señor Correa a San Francisco para ver si pueden modificarlo. Eso es absurdo, porque además las competencias que el Estado tiene no son delegables. Lo dice nada menos que Enrique Sarragues Lazo, una gloria del derecho administrativo de nuestro país. Y luego, otra cosa absurda, absolutamente absurda, le concede por parte de la ANP a TCP Catonati el predio de 180 hectáreas que está a Punta de Santiago para instalar allí un parque eólico, sin molinos para generación eléctrica. No se puede hacer eso. Eso es competencia del Ministerio de Industria y de la Dirección de Energía de ese ministerio. Requiere todo un procedimiento para hacer ese tipo de cosas. Pero además, ese parque eólico lo podían haber instalado en Caramuchita, porque lo que pretendía la empresa era que lo que generase electricidad allí se descontase de la factura del consumo que iba a tener la terminal. Absurdo, totalmente absurdo. Conceder algo que no se puede conceder de ese modo, porque cuando en el año 2012 TCP Catonati tiene conversaciones con la Armada Nacional y le ofrecen construir a su cargo un muelle para la operativa de los buques de la Armada en otro lugar, y que la Armada a cambio iba a ceder los predios que se le adjudican en este contrato, la asesoría jurídica de la ANP dijo que eso no se podía hacer, porque requería un proceso licitatorio. Y acá se le concede el predio Punta Santiago para instalar ese parque eólico. Estoy dándole la pauta a ustedes de los errores que se han cometido en este contrato. Pero no quiero alargar demasiado esta exposición, que podría ser mucho más extensa si estás en detalles. Pero el tema que a mí particularmente me preocupa es que todas estas ilegalidades que resultan de la capacidad de fijar tarifas por parte de TCP Catonati, cuando la Constitución establece claramente que los concesionarios de servicios públicos no pueden fijar en forma unilateral las tarifas, tienen que hacerlo de forma consentida con el gobierno. Y sin embargo se le otorgó esa potestad, ¿no? Es decir, hay, digamos, otras disposiciones que tienen enorme trascendencia, como el previo asesoramiento del directorio de la ANP. Acá no hubo un previo asesoramiento, acá el que asesoró fue el presidente. El presidente no es el órgano de administración portuaria a que se refiere la ley. Todo este cúmulo de situaciones generan, creo yo, la inquietud, la enorme preocupación de que la acción promovida por los señores senadores del Frente Amplio ante el TCA culmine exitosamente. Y si culmina exitosamente, cae todo ese andamiaje, y ahora sí TCP Catonati va a poder reclamar al Estado por violación de contrato. Antes no podía, porque esa amenaza que hicieron de que iban a promover una demanda por 1.500 millones de dólares no tenía fundamento, porque esa empresa había tenido una excelente rentabilidad. Y si no hay un daño emergente, como no lo había, ni un lucro cesante, al contrario, había una rentabilidad muy satisfactoria, ¿qué sentido podría tener esa amenaza de demanda ante el Tribunal Arbitral Internacional? Pero lo cierto es que ahora sí podríamos tener una situación caótica, y la demanda de Montecón también, porque durante todo este periodo estuvo restringida su capacidad operativa, y los problemas gremiales que se puedan suscitar. Observen ustedes un aspecto que es francamente discutible, y es el de si los señores senadores del Frente Amplio estaban capacitados para promover esa acción. Si tenían legitimación activa, era correcto. Yo personalmente tengo mis dudas, porque la Constitución exige que se tenga un interés personal y directo para promover la acción de nulidad ante el contencioso. Sin embargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
descartó el excepcionamiento que hizo el Estado y convalidó la acción promovida por los señores senadores. Con mayor razón tengo que esperar que el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, decrete la nulidad de los decretos 114 y 115 y haga caer el contrato del 25 de febrero de 2021 como una peravadura. En ese escenario, ¿qué es lo que debemos procurar? Buscar soluciones conciliatorias. Esta es una inversión importante para el país. Implica crear fuentes de trabajo, mejorar los distintos aspectos de la operativa del puerto, incorporar nueva tecnología. Yo creo que eso es importante, pero tiene que hacerse dentro del marco jurídico de nuestro país. No se puede hacer al voleo como se hizo hasta ahora. Ahora, ¿cuál es el camino? Que las partes tomen contacto. Todos aquellos que han sido afectados o que pueden ser afectados por este proceso, que busquen soluciones conciliatorias, porque en definitiva lo más importante en esta materia es el país, es la operativa portuaria, es evitar que se produzca un verdadero caos que va a perjudicar a productores, exportadores e importadores de nuestro país. Muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias, doctor González Lapeyre, por su clarísima exposición. A continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Silvia Echevarne. Podríamos estar hablando varios días sobre el cúmulo de ilegalidades que el gobierno cometió al firmar este acuerdo, pero bueno, es importante poder hacer una síntesis para luego dar lugar a un espacio de preguntas del público. Voy a presentar a la doctora Silvia Echevarne. Ella es mamá de Priscila, Octavio y Bautista, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la República, máster en Logística y Gestión Portuaria de la Universidad Politécnica de Valencia, presidenta de la Liga Marítima del Uruguay, periodo 2022-2024, diplomada en Derechos de Seguro, tiene un posgrado de la Universidad de Montevideo sobre normativa fiscal, nacional e internacional, tiene un curso de dragado impartido por la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, un seminario de infraestructura para la operación portuaria de la Universidad Politécnica de Valencia, fue conferencista en el primer simposio de intereses marítimos de la Escuela de Guerra Naval, es miembro de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo y miembro de la Academia de Estrategia y Geopolítica del Uruguay. Muchas gracias, doctora Echevarne, por darnos la palabra. Bueno, a mí sí me escuchan bien ahora, ¿sí? ¿Se oye bien? La verdad que estoy muy agradecida de estar acá. También quiero aclarar, al igual que lo hizo el doctor González Lapeyre, igual no he ocultado nunca mi simpatía política. Yo no soy solamente votante del Partido Nacional, yo soy militante del partido. Y eso no significa que no pueda, al igual que el doctor González Lapeyre, ver las cosas que no se han hecho bien, no solamente en este periodo, sino en los anteriores, y también pido disculpas de antemano porque algunas de las cosas que vamos a charlar seguramente tuvo decisiones que se tomaron en el periodo anterior. Pero me parece importante. También que lo que voy a contarles acá no es la palabra de la Liga Marítima, esto es a título personal, no voy a comprometer a la institución que presido. Pero me parecía muy importante, después de esta clase casi magistral de conceptos jurídicos y de derecho, en las cuales obviamente no estoy en condiciones de igualar, contarles a ustedes de los aspectos operativos. Me parece que, como decía el doctor González Lapeyre, todas estas cosas grandes se pueden resolver, se pueden llegar a acuerdos, uno puede pensar mal algunas cosas o pensarlas muy bien, pero después finalmente terminan complicando lo chico, terminan complicando lo operativo. Y si ustedes quieren, por ejemplo, puedo empezar hablando del ferrocarril, que finalmente, y después de todo este atraso, aparentemente va a empezar en los últimos meses del año. Y uno puede decir, bueno, es una obra importante porque en definitiva podemos empezar a ver lo que es el transporte multimodal, y la verdad sea dicha también que UPM, cuando se instaló en el puerto de Montevideo y teníamos muchas dudas y decían, bueno, van a transitar 200 camiones por día, la verdad es que no los vemos. Hay una infraestructura de avanzada que permite un gran aceitamiento del mecanismo operativo. Pero tengo algunas dudas con respecto del ferrocarril, por ejemplo. ¿Por qué?
porque no se han tomado las decisiones o no se ha diagramado el puerto o no se ha pensado en todos estos aspectos operativos. El ferrocarril va a pasar a escasos metros de las balanzas. Y mientras pase el ferrocarril no se van a poder usar las balanzas. Vamos a decir, Silvia, bueno, no compliques, cámbianlas de lugar. $500.000 sale trasladar las balanzas. Durante 20 minutos al día, 20 de ida y 20 de vuelta, no se van a poder usar la balanza. Y ustedes van a decir, bueno, pero 20 minutos no es tanto. Eso hasta marzo. Cuando empiece a tomar fluidez el tráfico de los convoyes que traigan la celulosa, la cola de camiones la vamos otra vez a ver hasta Puerto Capurro. Si quieren hablamos de y por eso quiero decir que a veces los aspectos chicos terminan complicando lo grande, y algo tan importante como fue finalmente, sobre lo cual escribí un artículo en su momento y dije que no estaba bien poner la planta de celulosa en el puerto de Montevideo. La verdad es que sigo pensando lo mismo, creo que debían haberse estudiado otras alternativas, pero bueno, hoy ya está. El ferrocarril, que va a ser una buena cosa para el puerto de Montevideo, va a terminar trayendo complejidades operativas. Los escáneres, los 3 escáneres que finalmente se van a instalar en el puerto, nadie me sabe decir dónde están. Cada vez que pregunto dónde los van a poner, allá en el fondo me dicen. ¿Dónde en el fondo? Una isla aduanera. No sé dónde es la isla aduanera, pero lo que sí sé es que el escáner móvil, por eso también cuando el ministro del Interior pide la intervención de la DEA y le dice, bueno, que venga la DEA, porque ¿de qué se va a disfrazar cuando le venga a mostrar cómo trabajamos con los escáneres en el puerto de Montevideo? En el fondo. Y uno móvil que va a estar en la entrada de TCP. Bueno, no es tan fácil, porque además TCP dice, bueno, pero del perímetro de donde es el espacio de la concesión, yo no quiero escáner porque necesito espacio, porque tiene que haber playa para estacionamiento. Así que finalmente se decidió ponerlo cerca de la reja, donde está el Capitán Miranda, muy prácticamente cerca de la calle. Ahí va a ir el escáner móvil. Bueno, por lo que me dicen los técnicos que están trabajando en la instalación, el escáner necesita un sistema de aislamiento especial que no es tan fácil meterlo en cualquier lugar. Y cuando vos le preguntás a la autoridad portuaria, dice, bueno, el puerto está en obras, pero está en obras, en proyectos a la carta. Es como que nos sentamos acá y vemos qué vamos a pedir. Proyectos que además no son solamente proyectos, son iniciativas privadas aprobadas. Y hoy me preguntaban mis compañeros de trabajo, dice, ¿qué va a pasar con Friopuerto? Bueno, parece que lo van a demoler porque hay un proyecto para instalar una operativa de biodiesel en el muelle 11. O sea, proyectos a la carta. Acá veo la gente de Martín Chico y ahora ya nos vamos a ir para el norte también, lo que les ha costado tratar de lidiar, porque le incitan al privado a invertir, a venir, presentar, ubicate, qué muelle te gusta, pero no hay un plan director, no hay un plan maestro. Y hoy nos encontramos con un puerto en obra, abarrotado, donde los proyectos se superponen. ¿Qué va a pasar cuando empiece la obra del colector Pacheco? Que ya está, es una obra que ya está definida, que tiene que empezar, y aparentemente va a generar una gran distorsión en el acceso al puerto de Montevideo. ¿Qué va a pasar cuando el ferrocarril, como está dicho, los belgas pidan que la traza continúe hasta la terminal especializada? Está bien, es lógico que los contenedores, si el ferrocarril viene desde el centro del país, que traiga contenedores. De alguna forma podemos empezar a abatir costos del camionaje, que es un costo muy considerable para la logística portuaria. Pero ¿y por dónde va a pasar? ¿Por el medio de la operativa, que le van a ganar al mar? Yo creo que a esta altura no se puede seguir. Bueno, ANCAP, que tiene aprobado un caño de 5 metros, aprobado ya, con el presupuesto y todo, que va aparentemente a desembocar casi en la entrada de Obrinel. Entonces, toda esa serie de proyectos, el muelle C, ¿cuánto gastamos en el muelle C? Es un muelle que ni en nuestros sueños va a poder estar a 13 metros. De hecho, se inauguró a 12 metros, pero para poder tener los 12 metros hay que retirarlos 6 metros. O sea, la operativa, tenés el barco acá, hay que retirar 6 metros para poder encontrar los 12 y seguir cargando. Eso es un riesgo operativo tremendo. Entonces, cuando dicen, estamos vendiendo un puerto, tenemos el puerto a 13 metros, bueno, no, los muelles públicos, ni siquiera el muelle C está a 13 metros. Puede ser, eventualmente, que la terminal especializada a costo del Estado, después de que terminen de resolver todo este lío de la Comisión Administradora del Río de la Plata, lleguen a tenerlo a 14 metros. Entonces,
la primer conclusión que voy a sacar, y no quiero ser apocalíptica, pero todos estos temas operativos complejizan los proyectos grandes, aunque logremos ponernos de acuerdo con todo, aunque consigamos los 14 metros, aunque finalmente se llegue a un acuerdo con los belgas y resolvamos todo este lío operativo, pero van a terminar quedándose no solamente con el negocio de los contenedores y la terminal especializada hasta el 2081, sino con el canal de acceso, a costo del Estado, porque los muelles públicos, en el muelle C hay una losa sobre la cual está apoyada el Cerro de Montevideo, que no es tan fácil perforarla para conseguir esa profundidad. Y después tenés un muelle, y acá está Daniel, que le tocó ser capitán de puerto, lleno de porquería. Estamos en un bar, ¿puedo hablar así? ¿Puedo decir porquería? Sí. Bueno, lleno de porquería. Están las dragas, los pesqueros, un muelle que salió más de 100 millones de dólares, un muelle que es el único que lo tenemos a casi 12 metros y está solamente utilizado en la cabecera, en la punta, un barco de chip de madera. La verdad, cuando el otro día vi la noticia en El País de que salía el barco de ganado sí es que salió, fue una operativa preciosa. Y hablé con el veterinario porque anduvimos recorriendo y me dice, mira, nosotros tenemos, estadísticamente sabemos cuántas cabezas finalmente no van a llegar, eso está establecido, hay una tasa de mortandad, el viaje es muy largo, era un barco que iba a Turquía. Y dije, bueno, el productor sabe cuando vende que hay una parte que va a perder. Ese barco se comió un paro de 48 horas. Esa estadística no te la marca nadie. Entonces, cuando termina y le das lo que le tocó, mira, toma, te tocó esto porque se murieron más porque el barco demoró 2 días en salir por un paro. Nosotros estamos casi cerca del viaducto, ahí estamos ubicados la empresa donde trabajamos nosotros. El fin de semana con el paro estuvimos 3 horas, Nadia, para levantar un contenedor de TCP. Llegué yo más rápido a Carmelo que del fondo a retirar un contenedor. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ahí tenés jornales, camiones, siniestros. Tenemos por lo menos una decena de videos de los accidentes que se fueron generando porque la cola de camiones era un infierno, porque todos querían pasar, porque todos querían ir primero. Es decir, hay un gran caos operativo. Y ustedes estarán pensando, bueno, estoy al lado de un precandidato a presidente de la República. Van a decir, Silvia está loca si cree que un presidente va a tener que estar en estas cosas chicas, viendo el ganado que no se le muera o que no demores 3 horas. Y no, tienen razón, un presidente de la República no puede estar en esos temas, pero va a tener que elegir muy bien al equipo técnico que lo acompañe para que pueda resolverle todas esas cosas. Los ojos del presidente de la República, el ministro de Transporte y Obras Públicas en la autoridad portuaria tiene que ser muy eficiente para que ataje todos estos líos y no termines teniendo un puerto 14 metros, una terminal de última generación, como seguramente no vamos a conocer ninguna por muchos años en esta región, pero con estos líos operativos que terminan complicándote la eficiencia. Porque acá lo que tenés son costos y los costos se traducen en plata y la plata es eficiencia. Cuando los exportadores se quejan, tienen razón, les asiste absolutamente, claro que somos caros. Le acabo de pasar un dato al senador Vergara, un contenedor de arroz en el puerto de Montevideo, $480. Eso es el provento a la carga. ¿Saben cuánto sale en Brasil? $8. Es indescontable la diferencia, no hay manera, pero además, cuando hablamos del Sistema Nacional de Puertos, que también quiero referirme a eso, ha habido un fracaso estrepitoso del Sistema Nacional de Puertos, porque no hay cuestiones comerciales, porque no podemos competir con el camión, porque con estas diferencias, porque este contenedor de arroz que se quiere ir a Brasil por camión, porque no puede competir, además, la mayor parte de ese tránsito lo recorre en territorio brasileño y allá el gasoil está a 65% menos. Entonces, todas las ventajas que nosotros desde este lado las tenemos una aduana que no se puede comparar, es una aduana muy buena, muy eficiente, no tiene los niveles de corrupción de la aduana de Brasil, de Argentina y de Paraguay, hacen que no podamos ser competitivos porque logísticamente no tenemos la capacidad y porque además encarecemos. Vamos a volver al tema del arroz, que fue en definitiva lo que terminó pasando en Paysandú. Fíjense, en Paysandú cuando teníamos la zafra de la fruta, teníamos una centena de contenedores para sacar. En el momento que se inaugura el puerto, digamos que se inaugura, que se va a retomar la operativa del puerto de Paysandú, a los pocos meses sale el acuerdo.
Ustedes saben que además, como inmediata medida, lo que se decidió es una rebaja de las tarifas, un 20% a las exportaciones. Bueno, eso terminó de descalabrar el negocio de Paysandú. ¿Por qué les digo que terminó de descalabrar? En Paysandú, los barcos, digamos, no navegan el río de noche. Si ustedes hablan con cualquiera de los capitanes, nadie quiere navegar de noche porque está mal balizado, mal mantenido, con lo cual el barco había que estibarlo antes de las 7 de la tarde para que pudiera salir al día siguiente y tener esas horas de navegación. Cuando llegaba con la fruta a la terminal especializada, como se considera tránsito, no es una exportación, no le agarraba el 20%, no le tocaba el 20%, como el rompepesos del romperprecios de Super. Si vas por un lado no te toca, bueno, si vas lunes y martes no te toca, ok. Si llegabas con barco no te tocaba el 20%. Ahora, venías en camión, te tocaba el 20% de descuento y además no tenías todos estos dolores de cabeza porque en el camión metías el contenedor arriba y en 4 horas estabas en Montevideo. En definitiva, el barco no era competencia, te ahorrabas $300 y $800 de cabeza. Y así, esa falta de gestión, esa falta de visión del Sistema Nacional de Puertos, porque además hay que sincerarnos, y lo hablé con Ricardo el otro día y tuvimos ahí porque hay un tema, yo sé que hay un tema ideológico también que subyace a todo esto. Y yo le decía, los puertos tienen que competir entre ellos. No puede ser que tenemos una centena de funcionarios en los puertos del interior a los que les estamos pagando el sueldo y que están durmiendo la siesta en la casa, porque no hay actividad, porque no hay un fomento de la actividad y porque además no hay para todo, no hay para el camión y para los puertos. Esa es la realidad, porque uno dice, bueno, se pueden tomar medidas más agresivas con los camiones o diferenciar un gasoil diferenciado, se puede tomar alguna de esas. Pero la realidad es que no hay para todo. Y si no hay para todo, lo que se me ocurre es que haya una verdadera desconcentración de los puertos y que compitan entre ellos. Que el gerente comercial del puerto Fray Bentos salga a pelear con el gerente comercial del puerto de Nueva Palmira. Y con los de enfrente, con los de Concepción, con los de Ibicuí, el de Paysandú con Salto. Esa es la única forma. Y me acuerdo que me contestaste, bueno, sí, habrá algunos puertos que no van a resistir. Y yo le dije, y habrá que sincerarse. Y habrá que bajar la cortina o vamos a seguir subvencionando desde el segundo y tercer piso de la Administración Nacional de Puertos un sistema que no funciona. Hay mucho para mirar, hay mucho para hacer. Lo primero, lo más importante, tener un plan maestro. No podemos seguir. Yo he discrepado públicamente con lo que el entonces ministro Rossi había presentado como un plan maestro. Para nosotros eran unos lineamientos programáticos, era una hoja de ruta, pero no era suficiente para un plan maestro porque faltaba información. En ese momento no estaba UPM, en fin, no teníamos prevista la madera ya venía con un crecimiento exponencial. A esa altura, cuando se presentó, había movido la aguja de las exportaciones por segundo año consecutivo y se había posicionado entre los 3 primeros lugares, con lo cual la madera era un negocio, era una unidad de negocio que había que considerar en cualquier plan maestro de cualquiera de los puertos. Entonces, yo creo que no, pero a esta altura es fundamental tener un plan maestro. Es una de las empresas públicas más importantes, de las que más recauda. No se puede seguir teniendo proyectos a la carta que terminan generando este caos administrativo. Viviana agarró el micrófono, voy a hacer que se me debe haber terminado el tiempo. Déjame contarles de Puerto Capurro. Nunca nos gustó la idea, no nos gustaba en la administración anterior. Cuando asumió este gobierno dijimos, listo, se van a dejar de jorobar con el puerto. Yo lo entendí siempre, Alberto Díaz, que lo desvelaba el negocio de la pesca. Lo entiendo, lo veo, es un caos, genera un montón de situaciones, entiendo que hay que sacarla del puerto de Montevideo, pero no era con Puerto Capurro. Y a la prueba está que se hicieron 4 llamados y los 4 quedaron desiertos. Y si no lo entendía antes, cuando estaba el acuerdo, ahora que está el acuerdo lo entiendo menos, porque por una sencilla razón, y otra vez volvemos a los costos. Vamos a suponer que no tiene además todos los defectos que el puerto tiene y finalmente se entrega, porque quiero decirles además que Teima está desesperada por entregar la obra, que los técnicos de ANP no quieren firmar porque hay defectos de construcción, porque los muelles se están cediendo, porque hay un cable, porque tuvieron que poner defensas porque los barcos iban para abajo, en fin, un caos que no me da el tiempo de contarles todo lo que está pasando. Pero vamos a superar todo eso y a decir, bueno, finalmente se entrega a Puerto Capurro. Bajan los barcos, pesca nacional, pesca internacional, bajan los barcos, ponen en contenedores y ahí quedan enchufados esperando el barco de ultramar.
díganme ustedes si el barco de ultramar va a entrar primero a Puerto Capurro, va a levantar una veintena de contenedores y después va a venir al puerto de Montevideo. Eso es una barbaridad. ¿En qué cabeza cabe? Entonces, si no me entraba antes, ahora con el acuerdo muchísimo menos. Así que me quedaron un montón de cosas para decir. Mira oportunidad para que podamos seguir conversando sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. A continuación le vamos a dar la palabra al senador Mario Vergara. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sin duda está muy agradable esta instancia, repleta de gente, y además todos los que nos acompañan a través del Facebook de convocatoria. Yo también quiero agradecer especialmente a los dos integrantes de esta mesa, ¿verdad? Al doctor González Lapeire, un experto de primerísima línea en estos temas, sin duda, nacido apenas inmediatamente después que el puerto, ¿verdad? Según él mismo, burla de su propia edad, pero su propia edad es la que le trae todo ese bagaje impresionante que tiene con relación a estos temas, que lo transforman evidentemente en una autoridad en el asunto. Y también a la doctora Silvia Echevarne, que bueno, también con todo su currículum, ya vi que hizo un curso de dragado, pero mi duda era si te dedicabas a dragar, pero que obviamente también tiene una perspectiva que es ya no tan jurídica, a pesar de su profesión, sino también de lo que son los sustentos del negocio portuario, que es fundamental para delinear políticas, porque podemos tener las mejores ideas desde el lado de la oferta, digamos, pero si no hay demanda para las cosas, los negocios no funcionan. Y me parece que ha sido un complemento muy útil para percibir lineamientos en esta materia. Yo, como no soy experto en la materia portuaria, me voy a concentrar en lo que he tenido lamentablemente que estudiar bastante, que tiene que ver con el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Catonati, que es un escándalo. El acuerdo es un escándalo, por su contenido, por la forma, por cómo se hizo, por cómo se negoció, por las cosas que implica y por muchas cosas que voy a desarrollar ahora. En primer lugar, el origen de esto. El origen de esto es una empresa que ya había venido 2 veces, y ahí el ex ministro Rossi no me deja mentir, como dice un amigo que es el más mentiroso de mis amigos, ¿sí? Y también había venido en tiempos del ministro Pintado a plantear justamente la exclusividad, como que se le había prometido una exclusividad que no sabemos dónde, porque como bien repasó el doctor González Lapeire, la ley de puertos, si por algo nació la ley de puertos, es por la palabra competencia, por combatir en aquel caso un monopolio público, pero no para generar un monopolio privado. La palabra clave de la ley de puertos es la palabra competencia, porque la propia ley que genera la empresa Terminal Cuenca del Plata, que va a ser 80% del paquete accionario de aquel que ganara la licitación y 20% de la administración de puertos, paréntesis, pésima experiencia que el Estado sea socio minoritario en un emprendimiento, porque no tiene capacidades de incidir en las decisiones de la empresa, pero se aprovecha el rol del Estado en cuestiones regulatorias. O el Estado, o hay la provisión estatal, o el Estado mayoritario, o si no, directamente concesionado. Cierro paréntesis. En la ley que genera la licitación, digamos, la concesión, también se explicita que esa concesión se da en un contexto de competencia, con otras terminales o con los muelles públicos. Explícito. Gana Catonati la concesión, se queda con el 80% de Terminal Cuenca del Plata, y hay un contrato que se hace.
En ese mismo contrato firmado por Catón Nasí se vuelve a explicitar que esa concesión se daba en un contexto de competencia con otras terminales o con los muelles públicos. Más claro que Catón Nasí llega acá, aterriza acá, sabiendo que va a operar en régimen de consecuencia, imposible. Unos años más adelante, cuando se hace la ley de competencia, se explicita que todos los mercados en el país van a funcionar en régimen de competencia, excepto aquellos monopolios establecidos legalmente. ¿Sí? O sea que queda bien claro, además de lo que dice la Constitución que dura ahora, que para generar un monopolio hay que hacerlo por la vía legal. El monopolio, además, la Constitución, me corregirán los expertos, entiendo que dice que justamente los monopolios se crean por la vía legal, y si además es un monopolio privado, requiere una mayoría especial. Si mal no recuerdo, es 3/5. 2/3. No se me peleen, no se me peleen. Bueno, entre el 60 y el 66%, para ponerlo. Bueno, 2/3, con más razón. O sea, la generación de un monopolio privado necesitaba una mayoría especial en el Parlamento. Bueno, pues Catón Nasí vino en varias oportunidades a reclamar esa exclusividad, planteando, bueno, que estaba en contra de que otros operaran. Al punto tal que cuando en 2003, si mal no recuerdo, en el gobierno del doctor Valle, se hace una segunda licitación, o una licitación para una segunda terminal, obviamente en ese contexto de crisis de 2003 no era esperable que viniera ningún operador, pero en respuesta a ese llamado, Catón Nasí hace un reclamo, un recurso, ¿verdad?, contrario justamente al llamado, sobre la base de que ellos tenían la exclusividad. Y unos años después, en 2008, la máxima autoridad jurisdiccional administrativa que hay en el Uruguay, que es el Tribunal de lo Contencioso, dictamina lo que decía el doctor González Lapeyre, que no hay ninguna norma que le otorgue exclusividad a nadie en el tema de la terminal de contenedores. Es más, ese dictamen dice, si el Estado quisiera otorgar esa exclusividad, lo debe hacer por ley. Explícito, negro sobre blanco, no hay dudas de interpretación. Aún así, después de eso, Catón Nasí insiste en que se le dé la exclusividad administrativamente y bueno, lo hace en esta última instancia en octubre del 2019. Saquen cuentas en qué momento. En octubre del 2019 envía una nota al entonces presidente Vázquez planteando que estaba evaluando una demanda en el marco de los acuerdos de protección de inversiones con Bélgica y Luxemburgo. O sea, la amenaza de una demanda en ese marco. Y en febrero de 2020, o sea, con el nuevo gobierno recién instalado, manda una segunda nota ahora al actual presidente diciendo que iba a ser amenazando con la demanda y que la demanda iba a ser por 1.500 millones de dólares. Bien, todos sabíamos, Catón Nasí tenía clara la resolución del TCA de que no tenía derecho a reclamar eso. Pero bueno, cada uno de su interés privado hará lo que entienda conveniente. Pero creo que mirado desde el interés nacional y desde las normas nacionales no tenía ningún sentido. El problema es que al gobierno le llega una amenaza de una demanda por un tema jurídico por un determinado monto. Y yo me pregunto, ¿qué hacen ustedes si el vecino le dice, mirá, te voy a demandar por 1 tonelada de plata? Me imagino que lo primero que hacen es llamar a un abogado y le preguntan, decime, ¿este tipo tiene alguna base como para reclamarme esto? Es lo esencial. Y si además es un dineral, llamarás a alguien, no sé, contador, economista, alguien,
que le iba a decir, estos 1.500 millones de dólares, ¿tienen algún bollete? ¿Se asocian al monto del negocio? De una concesión que además tenía por delante solo 10 años, porque la concesión original era hasta el 2031. Pues el gobierno no pidió ni un solo informe jurídico a nadie, ni pidió ni un solo informe económico a nadie, ni tampoco un informe técnico a nadie, a pesar de que, como bien se decía, en el propio acuerdo se especificaban compromisos de dragado, de esto, lo otro. O sea, realmente el acuerdo implicaba compromisos muy onerosos, como bien decía la doctora Echeverri, ¿no? El dragado a 14 metros a costa o a cargo del Estado. Pues ni un solo informe. Se firma el acuerdo el 25 de febrero. Bien decía el doctor González Lapeyre que se requería un informe preceptivo previo de la Administración Nacional de Puertos. Pues no solamente no pasó nunca un informe por el directorio de la Administración Nacional de Puertos, sino que fue una nota enviada por su presidente que confunde la representación formal institucional con el sustituir la decisión del directorio. O sea, el directorio de la ANP no aprobó nada, es una nota suelta del presidente, y además fue el 21 de abril, y todos sabemos que abril viene después de febrero, o sea que de previo preceptivo no tuvo nada. Con eso se viola la ley que reclamaba el informe preceptivo. Entonces nosotros planteamos, acá se está dando un monopolio por 60 años. Otro elemento también a discutir, si bien quedó en segundo plano, el plazo. Si hubiera sido, si hubiera sido la prórroga del contrato original, que fue por 30 años, el ordenamiento jurídico uruguayo permite una prórroga por el mismo periodo, por 30 años, siempre que fuera la prórroga del mismo contrato o esencialmente el mismo contrato. Pero este acuerdo claramente cambia drásticamente las condiciones contractuales, porque se le da un monopolio, se le da exclusividad, es un negocio que vale muchísimo más. Lejos puede considerarse como la prórroga de ese contrato. Si hubiera sido la prórroga, nunca podría haber llegado al 2081. Y además no es la prórroga, es un nuevo contrato que obviamente hubiera requerido otro proceso, otro llamado, otro nivel de competencia de operadores. ¿Por qué lo hicieron así? Solo el gobierno lo podrá responder. Hasta el momento ha sido reacio, porque se lo preguntamos en las interpelaciones, se lo preguntamos en las comisiones del Parlamento y nunca obtuvimos una respuesta. Entonces violan la Constitución porque generan un monopolio sin ley, violan la ley de puertos, la ley de la concesión, la ley de la competencia, generando una exclusividad, un monopolio por vía de una resolución del Consejo de Ministros, ni siquiera, no por ley. Violan procedimientos que tienen que ver, por ejemplo, con este informe preceptivo del puerto que no existió. Esa es toda la raíz de nuestra discrepancia, y a eso le montamos el tema de que es altamente inconveniente para el país. Porque un monopolio, se prometían grandes inversiones y una baja sustancial de las tarifas. No hay un solo manual en economía que indique que el monopolio va a fijar tarifas bajas. Los precios monopólicos son siempre los más altos, porque el que puede lo hace. Entonces uno dirá, bueno, generan un monopolio, pero bueno, se regulará, ¿verdad? Porque hay otros monopolios que los regula el Estado y las actividades que son monopólicas, el Estado fija los precios máximos. Pues como decía el doctor González Lapeyre, en ese acuerdo se le entrega prácticamente la soberanía regulatoria, la fijación de tarifas a la empresa. Porque no solamente los precios limitados por el Estado son 2 o 3 de no sé cuántos ítems, como 15 o 20 ítems que tiene posible de fijar,
sino que además le dan a la empresa la potestad de seguir creando ítems para cobrar tarifas sin necesidad de opinión o consulta con la Administración de Puertos. O sea, le dan enteramente la capacidad de fijar las tarifas. Y vimos este problema hace muy pocos meses, cuando la empresa intentó hacer una suba del 24% en las tarifas portuarias, que obviamente la Cámara de Industria, la Unión de Exportadores, todas las gremiales vinculadas a la actividad portuaria pusieron el grito en el cielo. Y ahí quedó al desnudo que la empresa tiene la potestad de hacerlo. Y no vengan con que ahora hay que crear una agencia reguladora, porque podrás crear la agencia que quieras, que mientras rija el acuerdo, no va a ser esa agencia reguladora la que fije las tarifas, porque las puede fijar la propia empresa. En realidad terminaron bajando un poco eso por negociaciones estrictamente políticas. Fue la cuestión política la que hizo que ese 24% se transformara en un 17% a cuenta. Ya 17 sigue siendo un disparate, con la inflación que tenemos, ¿verdad? Pero además esa cuenta de que probablemente puedan seguirla subiendo. O sea, se le entrega la soberanía regulatoria a la empresa en este acuerdo. Otro disparate. Y en general lo que decía el doctor González Lapeyre, como ponen los decretos como anexo del acuerdo, perdió el Estado la capacidad de emitir nuevos decretos sobre esta materia sin tener que consultar a Catón Nací a ver si le parece bien o le parece mal. ¿En qué cabeza se les pasó que había que poner el texto de los decretos en un acuerdo de este tipo? El acuerdo es un escándalo, es inconveniente para el país, es inconstitucional, es ilegal, violenta las normas, y además nosotros agregamos, bueno, esa es la base de por qué tenemos este recurso en el Tribunal de lo Contencioso, procurando que el tribunal tome estos argumentos y declare nulo un acuerdo que para nosotros es nulo. Pero además agregamos otra pata, que es en el terreno penal, porque nosotros también presentamos, ¿verdad?, denuncias en el terreno penal contra varios de los jerarcas involucrados, ¿verdad? El exministro Heber, exministro de Transporte, Heber, ojalá podamos ser exministro Heber, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, el subsecretario de Transporte y el prosecretario de la presidencia. Bueno, la cuestión es que para nosotros hay, en primer lugar, abuso de funciones. ¿Por qué? Nos costó llegar al expediente del acuerdo. Fíjense además cómo el gobierno tuvo un talante de opacidad, todo lo contrario a lo que hablan de la transparencia. Las resoluciones del Consejo de Ministros se cuelgan en la página web desde hace mucho tiempo. Y ahí venía la resolución 398, 399, 400, 402, 403. Obviamente la 401, que no estaba colgada, era la del acuerdo con Catón Nací. Le dijimos al ministro, ¿nos manda los informes? Sí, en algún momento se los mandamos. Nunca vino ningún informe de nadie, solo 9 carillas en hojita A4, sin firma, sin membrete, sin logo, en donde repetían los argumentos jurídicos citando informes. ¿Informes de quién? De los abogados de Catón Nací. Nosotros decíamos, a ver, si de ese lado está Catón Nací y su asesoramiento jurídico, y de este lado de la mesa está el Estado, y el asesoramiento jurídico es el de los mismos abogados de Catón Nací, ¿dónde estaba el interés general, el interés nacional en esa mesa de negociación? La cuestión es que esas 9 hojitas no están en ningún expediente tampoco. Las llevaron a la Comisión de Transporte como tratando de salvar, de hacer una lavadita de cara que era absurda. Le pedimos informes, nunca aparecieron. Le preguntamos al ministro en comisión, ¿usted contrató a alguien o algún servicio informó si los 1.500 millones de dólares que reclamaría Catón Nací tenían algún sentido? No, nosotros no hicimos ningún informe. Es la plata que reclama la empresa.
ministro nos dice, bueno, le vamos a mandar la resolución. Pasaba el tiempo y la resolución no aparecía. Se colgó el acuerdo. Entonces digo, bueno, mándenos la resolución con los antecedentes. No apareció. Fuimos por la vía del acceso a la información pública. Los legisladores tuvimos que ir por ahí, pues tampoco nos mandaron el expediente. Terminamos yendo a la justicia hasta que un juez le tuvo que decir al Poder Ejecutivo que le diera una resolución con antecedentes al Poder Legislativo. Realmente la reticencia a transparentar esto era muy fuerte. Estábamos en la audiencia ahí judicial en donde el juez le dice, bueno, otorgue, y dos abogadas pobres que tuvieron que poner la cara por el Poder Ejecutivo, nos pasan en el momento por correo la resolución. La resolución era, visto esto, resuélvese, aprobar el acuerdo y que lo firme el ministro de Transporte. Punto. Entonces ahí mismo nosotros decimos, bueno, todo bien, esto ya era lo conocido, queremos los antecedentes, el expediente. Y las profesionales nos decían, los antecedentes son el acuerdo mismo. Dicho de otra manera, no había ni un solo informe. Al Poder Ejecutivo le dijeron, mirá que te puedo demandar por esta plata, y firmó un acuerdo totalmente inconstitucional, ilegal, esto, lo otro. No le pidió un informe a nadie. Es como decir, el puerto es mío y se lo doy a quien quiero. Para nosotros eso es un monumento al abuso de funciones. Ni un solo informe. Cualquiera que nos haya tocado ser parte de un directorio de un organismo, y el doctor González Peire lo sabrá de eso, para comprar lapiceras hay que pedir informe. Para regalar un monopolio en el puerto parece que no. Entonces, para nosotros ahí se constituye un delito, así como hay otro delito claro para nuestro gusto que tiene que ver con que se quiso dibujar el informe de la Administración Nacional de Puertos al proyecto, que tenía que ser preceptivo, claramente no lo fue, y ni siquiera es de la Administración de Puertos, pues no pasó por el directorio. Entonces ahí agregamos también otro delito que es el de falsificación ideológica. En fin, nosotros hacemos el recurso en lo administrativo para que el acuerdo se decrete nulo, se dictamine nulo, y hacemos también la denuncia penal contra los jerarcas por estos delitos. Y bueno, trajo cola esto porque a Charles y a mí nos espiaron un rato porque habíamos presentado esta demanda penal, porque en los propios chats de Astesiano, cuando este señor Acuña, que ahora fue procesado, le mandó 14 mensajes en menos de un mes pidiéndole que conformara fichas de información de estos dos senadores para atarnos, para que retiráramos la denuncia vinculada al puerto de Montevideo. O sea, era explícito, está escrito, eso no es especulación, es lo que dicen los chats. Nos querían extorsionar con trapitos sucios, ¿sí?, para que retiráramos la denuncia, para que no metiéramos las narices en el asunto del puerto. Así que vaya si esto ha traído aún más suspicacia. Suspicacia para esto está lleno, ¿verdad? A nosotros no nos corresponde especular, pero es indudable que todo esto de esta magnitud, hecho de esta manera, genera suspicacias. Y la mejor manera de combatir las suspicacias es dando explicaciones y dando información. Y si algo no ha hecho el gobierno en este tema es dar explicaciones plausibles, ¿verdad?, con respecto al por qué firmó este acuerdo inconstitucional, ilegal, ¿sí?, que implica delitos y que es altamente inconveniente para el sistema productivo y para las familias en el país, porque todo lo que entra y sale por el puerto va a estar ahora sujeto a tarifas de monopolio, y todo eso encarece cómo colocamos el trabajo uruguayo en el exterior y todo lo que compramos del exterior cada vez que vamos al supermercado, al almacén, a la tienda, a la boutique. O sea, muy inconveniente para todo el Uruguay. Y
condiciona el funcionamiento del puerto de Montevideo hasta el año 2081. Creo que ninguno, prácticamente ninguno en esta sala vamos a llegar a ver qué pasa cuando termine, no sé, no, capaz que González Lapeyre llega. O sea que realmente es muy grave el cómo se hizo, qué se hizo y lo que implica para el futuro en materia de la capacidad, ni más ni menos que del Estado, de manejar política portuaria, al menos en el puerto de Montevideo. Reitero, como yo no soy experto en política portuaria, me tomé la libertad de concentrarme en esto. Pero bueno, solamente reafirmar lo grave que es esto, que sigue sobre la mesa, que sigue sin tener respuestas y que sigue siendo grave para el futuro. Yo también aspiro, como decía el doctor González Lapeyre, a que el Tribunal de lo Contencioso tome estos elementos y declare nulo el acuerdo. Una última acotación, porque yo resisto todo menos la tentación, entonces estoy tentado a hacer un comentario a algo que decía el doctor González Lapeyre, decía, ahí sí Catón Nasí va a poder reclamar. Sí, claro, como poder reclamar, saben que ellos reclaman cuando no tiene sentido, también reclamarán en este caso. Ahora también entiendo, y esto hablo como un neófito, no soy experto en el tema y me corregirán los juristas, que para otorgarle ciertos derechos a alguien cuando se le violenta un contrato, tiene que haber actuado de buena fe. Y yo realmente me pregunto, ¿acaso Catón Nasí no sabía que no tenía derecho al monopolio? Cuando se le respondió muchas veces, pero sobre todo se le respondió la máxima autoridad administrativa del Uruguay, jurisdiccional, que es el Tribunal de lo Contencioso. ¿Acaso ellos no tomaron esa iniciativa sabiendo que no tenían ese derecho? Me pregunto si eso también no va a estar sobre la mesa en la eventualidad deseable de que el acuerdo se anule y en la eventualidad de que Catón Nasí haga los reclamos correspondientes. Bueno, es un tema abierto, es un tema vivo, es un tema latente que además ha tenido repercusiones en el terreno laboral, ni que hablar. Buena parte de las medidas gremiales que se están viendo tienen que ver con aquel acuerdo, con cómo ha impactado sobre las empresas competidoras, ¿verdad? En un proceso que es gradual, obviamente no se pasa de un día para el otro al monopolio, pero Catón Nasí tenía el 40% del tráfico, ahora tiene el 75%, y va camino al 100% cuando ellos mismos hagan sus propias inversiones, porque además las inversiones que van a hacer no son para el país, porque en 60 años cualquier inversión que hagan hoy va a estar súper recontra amortizada, es para su propia operativa, y además el resorte de las inversiones son la herramienta que tiene Catón Nasí para evitar competencia. Entonces, eso trae consecuencias de cientos y cientos de puestos de trabajo en cuestión, dificultades enormes que obviamente han impactado en las relaciones laborales en este contexto, porque además genera una enorme incertidumbre para las empresas competidoras, para los trabajadores. Entonces, bueno, las medidas gremiales, que yo siempre considero absolutamente legítimas, tienen que ver en buena medida también con un proceso de dificultades e incertidumbres que genera este propio acuerdo y que, bueno, lamentablemente lo pagamos todos y en particular los trabajadores y trabajadoras del sector. Yo les agradezco la atención y bueno, quedamos abiertos los tres a consultas o planteamientos que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por sus intervenciones. No sé si, bueno, empezamos a hacer una serie de preguntas, capaz que 5, bien. Buenas tardes, porque sé que hay algunos que comieron, entonces ya... Y no digas eso, lo voy a presentar. Soy el capitán de navío retirado Ricardo Barbosa, soy profesor de la Facultad en Teoría de las Relaciones y Geopolítica. Doctor, lo vengo siguiendo hace muchos años.
a ti te he visto en la Escuela de Guerra Naval y sigo tus trabajos. Y la impresión que yo tengo a lo largo del tiempo es que la política pública del Estado ha sido el mal funcionamiento del puerto. Porque han pasado todos los gobiernos y ha habido problemas de gestión, de identificación y de objetivos. Senador, como representante del poder político, usted está en una bifurcación de caminos. TCA dice sí o dice no. Si dice no, sigue todo igual. Si le da favor, ¿qué es el futuro que le espera al puerto? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Yo no represento al sistema político, nosotros tenemos visiones y otros tendrán visiones diferentes, pero está claro que es un tema fundamental el del puerto, ha sido el origen de la nación prácticamente, ¿no? Y obviamente, como dije hace un rato, yo no soy experto en política portuaria, pero la clave está en justamente armar los equipos que realmente tengan conocimiento sobre estos temas, ni que hablar que con quienes me acompañan acá en la mesa van a tener el espacio para dar sus perspectivas, sus opiniones, porque creo que claramente esta tiene que ser una política que no puede andar a los bandazos en función de que cambien los gobiernos. Hay que tener una perspectiva de mediano y largo plazo, tener una perspectiva de política de Estado, como decía Seregni, y bueno, creo que hay que conformarla en todo caso con las opiniones y las propuestas que provengan de todos aquellos que entiendan y sean expertos, y también con los actores económicos y sociales que rodean la operativa portuaria. Así que a lo que me comprometo sí es a generar un diálogo amplio para generar una política de largo plazo y no andar a los bandazos según el gobierno que gane. Sí veo un puerto que tiene que actuar en clave de competencia. Eso me parece fundamental. Con parámetros, algunos parámetros que obviamente debe regular el Estado, porque además interactúa con procesos de infraestructuras, el tema de los dragados, los muelles, con otros negocios que van más allá del negocio estrictamente portuario. Pero en todo caso yo veo un puerto actuando en competencia con una regulación adecuada. Adecuada significa que hay que regular lo que hay que regular y no lo que no hay que regular en un contexto de competencia, pero sobre todo generando una política portuaria dialogada, negociada y acordada para que atraviese las administraciones de gobierno. Esa es la perspectiva. Ya sobre los detalles no estoy en condiciones, ¿no? O sea, justamente. Pero bueno, esa es la tónica con la cual nos gustaría pararnos al momento de conducir un nuevo gobierno. Gracias. Adelante. Perdón, yo quiero hacer una precisión sin meterme en los temas de Edison, pero digamos, lo que se está impugnando son los dos decretos. El acuerdo va a quedar en pie. Digamos, la potestad anulatoria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no excede, o sea, no abarca el acuerdo, con lo cual el desafío de lo que tú planteas es mucho más grande, porque vas a tener un acuerdo que va a estar vivo, lo que se le van a caer son los dos decretos, que ni más ni menos tienen la parte fundamental, entre ellos el reglamento de atraque, que eso es lo que le da, digamos, vida al acuerdo. El desafío es enorme en los dos escenarios. Si hay anulación de los decretos, va a haber que tener muy buena cintura negociatoria para hacer decretos que puedan contemplar lo que hoy dice el acuerdo. Y en el caso de que no, bueno, tenemos esta realidad que además va a tener que ordenar todo este caos portuario que se viene dando. Me parecía importante esa precisión para no pensar que bueno, que el TCA va a hacer magia y va a borrar el acuerdo. El acuerdo sigue en pie, los que se van a caer son los decretos. Hasta ahí puede ir el TCA. Tiene una persona para... Y es que hoy nosotros en Uruguay tenemos una refinería que sigue procesando el crudo y sigue transformando el crudo en combustible para no solo venderlo, sino para consumirlo en nuestro país. ¿Qué visión tiene este plantel con respecto al crudo? Siendo que hoy en ANCAP han cerrado el ANCAP sexto, el ANCAP noveno, el ANCAP octavo. La Marina Mercante es un
eso es un pie grande, pero en ANCAP nos pasa que tenemos 60, 70, 100 funcionarios que han tenido que ser reubicados porque la Marina Mercante cerró, porque los barcos ANCAP cerraron, los remolcadores ANCAP cerraron. Entonces, ¿qué visión tiene el senador Mario Vergara? ¿Qué visión tiene la gente portuaria de cómo nos vamos a salir a parar con respecto a la Marina Mercante? Hoy somos un país que tiene una refinería que refina, produce, vende y es autónoma. ¿Cómo nos paramos con respecto a eso? La consulta que usted formula tiene mucha más relevancia que el simple tema de ANCAP y de su refinería, porque en esta materia el país va a cambiar, está cambiando. El gobierno del Frente Amplio hizo un excelente trabajo cambiando la matriz energética del país. Eso hay que destacarlo. Ha sido de una enorme importancia incorporar fuentes de producción energética no renovables. Pero ese es el camino. Cada día más van a surgir nuevas fuentes de renovación. Se habla del hidrógeno verde, es un tema que hay que discutirlo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que cada vez más hay una sustitución, por lo menos en el parque automotriz, de lo que era antes el consumo de combustible CAP con la energía eléctrica. Yo creo que este es un tema muy delicado que tiene que ser encarado con anticipación por especialistas y que no está limitado solamente a la problemática de la refinería acá. Tiene un escenario mucho mayor que obviamente va a requerir especialistas, entre los cuales obviamente no me ubico yo, simplemente doy una imagen muy macro, muy general de esta problemática que es muy importante. Yo quiero agregar, cuando asumió este gobierno vi el anuncio de que se había finalmente dejado de chartear el Malva H, que había sido un muy mal negocio, y también fuimos siguiendo de cerca lo del ANCAP noveno, que terminó sacando fuera de servicio. Tú sabrás mejor que yo, lo estaban atando prácticamente con alambre y ya el barco tenía condiciones de seguridad que no eran aptos para la navegación, y que después de eso vino el mal negocio del Malva H. Cuando pedí la entrevista con el vicepresidente de ANCAP, lo que fui a preguntarles, muy bien, está bien, habían charteado un barco que no entraba al puerto que tenía que entrar, que era a Juan Lacase. O sea, el barco era más grande que el muelle, razón por la cual no iba a poder transportar el combustible de forma eficiente desde la refinería hasta Juan Lacase. El Hércules marítimo. Exacto. La primera duda que tenía era por qué teníamos una planta de acopio de combustible en Juan Lacase, es decir, un lugar que está alejado de los lugares donde realmente se necesita. En todo caso, vos el combustible lo tenés que llevar más cerca de los puertos, Nueva Palmira, eventualmente Fraiventos, lo puedo entender, pero la verdad que tuviéramos, con lo cual el primer desafío, y que me lo entendió muy bien, igual tampoco tuve mucho éxito, nunca me escucharon demasiado, igual que al doctor González, pero entenderlo entendieron. Yo decía, lo primero que tienen que hacer es reprogramar toda esta parte de la logística del combustible. Había en ese momento una gran sequía en el Paraná, con lo cual había barcazas zapatadas, se podían chartear y traer barcazas con opción a compra para hacer un transporte eficiente del combustible. Lo primero que había que hacer era reubicar la zona de acopio. No tenía sentido tenerla en Juan Lacase. Había que buscar una parada intermedia entre la refinería y Paysandú. ¿Estamos de acuerdo con eso? Podíamos llegar a Paysandú y que después baje en camión, era una barbaridad, que era lo que estaban haciendo. Hoy por hoy está yendo en camión, y es verdad lo que vos decís. Hay más de 90 tripulantes a los que les está pagando el sueldo y no tienen hoy Marina Mercante. Yo todavía estoy esperando que el director de logística de ANCAP, con quien me pusieron en contacto, me llame para reprogramar o para encontrar algunas alternativas. Pero cuando hablamos además de un sistema nacional de puertos y de puertos del interior, solamente con el abastecimiento de combustible, reitero, con barcazas que pueden ser charteadas con opción a compra. Hay infinidad de barcazas hoy en el Paraná que no están pudiendo navegar, puede ser una opción. Y no podés comparar
lo que termina saliendo en costos, no solamente económicos, sino para el medio ambiente. Así que fue un tema que personalmente lo tuve y bueno, todavía estoy esperando que me llame el director de la... Como todo. Yo solo quiero hacer para cerrar una puntualización, porque hay una parte de lo que planteaba Silvia que es correcta, que es lo que fueron los recursos hechos por la empresa Montecón. Y si mal no recuerdo también por el SUPLA, por el sindicato, que era contra los decretos 114 y 115. O sea, no iban contra el acuerdo, sino contra los decretos. Es verdad. Y algo que el gobierno ha hecho en todo esto es que no ha respondido nunca a ningún recurso. Ha dejado que pasara el tiempo para que se diera la denegatoria ficta, pero no escribió una letra para fundamentar sus decisiones en ningún recurso, que eso ya da la pauta, ¿no? También. Pero el reclamo que nosotros hicimos, primero ante el Poder Ejecutivo, desde la bancada del Frente, para que va contra la resolución del Consejo de Ministros. Y lo que ahora va, como también hubo denegatoria ficta, porque el Poder Ejecutivo ni nos responde, pero deniega de manera ficta con el paso del tiempo. Nosotros llevamos el recurso al Tribunal de lo Contencioso y es contra la resolución del Poder Ejecutivo que aprueba el acuerdo. Por lo tanto, si bien lo de Montecón y Supra iba contra los decretos, nuestro reclamo va contra la resolución del Poder Ejecutivo que incluye el acuerdo. O sea que nosotros sí entendemos que estamos yendo contra el acuerdo y ojalá, por el bien de todos, que el acuerdo quede nulo. Les agradezco mucho la participación, la presencia y bueno, disfruten de las cosas ricas que hay por acá, es a lo que nos abocamos ahora nosotros. Gracias.